Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Las bodas de Caná, San Juan 2, 1-5, en la Biblia. Los detalles. Lo que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea, lo hallamos en San Juan 2, 1-5, en la Biblia. Allí se encontraba María, la madre de Jesús. A estas bodas fueron invitados Jesús y sus discípulos. Estando Jesús ya en las bodas, María le dijo: no tienen vino, y puesto que María conocía algunos de los poderes de Jesús, que le fueron dado desde lo alto por el Padre Dios, ella esperaba alguna acción de parte de Jesús. La Biblia enseña que de inmediato Jesús le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta fue una seria advertencia que Jesús le hizo a María, haciéndole saber que, él no tenía nada que ver con ella, que los asuntos de su padre los tiene que atender, él solo, e insinuando que lo haría en el momento que correspondiera, y así lo entendió María, al decir: hagan todo lo que les dijere. Nosotros encontramos en la Biblia, que el Señor Jesús, en ninguna ocasión hizo referencia a que había que hacer la voluntad de su madre en el presente, o en el futuro, ni lo enseñó, ni con un ejemplo, ni con la palabra, ni en ninguna otra forma. La sumisión filial a la voluntad del Padre, que está en los cielos, había de ser el vínculo indisoluble de unión entre Cristo y los suyos, o sea su Iglesia que, como familia cristiana, hace la voluntad de Dios, y no la de María. La persona que no practica una sumisión filial a la voluntad de Dios, está en falta con el Padre Celestial. Para Dios, es importantísimo hacer su voluntad. Recordemos que Satanás ha estado haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Todos conocemos ese resultado. Por tanto, tratar con desdén la voluntad de Dios, equivale a unirse a Satanás. María misma reconoció que ella obedecería la voluntad de Dios, cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas 1:38. Por otra parte, en la escena cuando la madre de Jesús y los hermanos de Jesús querían ver a Jesús, nuestro Salvador se encontraba predicando, al momento de ellos llegar. Su madre y los hermanos de Jesús querían hablarle, pero no podían llegar a él por causa de la multitud de personas. Esto, la Biblia lo narra así: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12, 47-50. Este incidente lo aprovechó Jesús, para impartir una interesante aclaración. El Señor estaba muy concentrado en las enseñanzas que exponía a la multitud, y le pareció que aquello fue una interrupción inoportuna de María, y de los hermanos de Jesús, y esa interrupción sería capaz de disipar la impresión que Jesús estaba dejando en sus oyentes. La influencia de sus parientes más cercanos no le obligó a Jesús a ceder al llamado de ellos, y por eso dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Jesús enseñó que, él prefiere el parentesco espiritual, por encima al humano y al familiar, de sangre. Para Cristo, su madre María, no ejerció ninguna influencia o autoridad sobre él, ni aun cuando él tenía 12 años de edad, ver San Lucas 2, 49-50. Eso implica que, si en él no se ejerció ninguna autoridad o dominio de parte de María, porque lo hemos de reconocer nosotros, María fue muy obediente a Dios,
y esto es lo que hace grande a María, en el reino de Dios. Sin embargo, en otra ocasión, tenemos a Jesús, cuando muestra su cuidado por María, su madre. En medio de su terrible agonía corporal, causada por su crucifixión, no se olvidó de la mujer de quien había nacido, y que iba a dejar. Y para que no quedara desamparada, la encomendó a la protección de Juan, su discípulo amado. Y para esto, le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. San Juan 19, 26-27. Notemos en la Biblia, que Jesús siempre se dirigió a María, usando el apelativo, mujer. Él nunca llamó la atención de ella, usando su nombre María, o llamándola madre, o mamá. En la ternura y el cuidado de Jesús para con María, Él no ordenó, en ninguna ocasión, ni aun en sus últimos momentos de vida, que su madre fuese venerada. Tampoco la dejó como patrona de los pecadores, ni que fuese la reina del cielo y la tierra. Esta clase de aseveraciones son, completa y totalmente ajenas a las enseñanzas en la Biblia, pues no se encuentran en la Biblia. El sentido común, de acuerdo al relato en la Biblia, nos enseña que, habiendo María necesitado protección ajena, cuando Jesús se la encargó a Juan, ¿cómo podría ella ayudar a los hombres en ir al cielo, o ser mediadora entre Dios y los hombres? Las iglesias romanas han estado difundiendo un reino espiritual parecido al reino terrestre de Inglaterra. Pero en el reino de Dios, lo que rige es la obediencia a Dios. María es grande delante de Dios, debido a su gran obediencia a Dios, no porque ella fue la madre de Jesús. La última referencia bíblica de María, la encontramos en Hechos 1:14, que dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de esta escena, no se menciona más a María en la Biblia. En esta cita, se distingue a María en relación con las otras mujeres, pero solo para identificarla, no dando ninguna indicación de que ella tuviese preeminencia alguna sobre los discípulos. Ella se encontraba entre los demás, orando al Cristo glorificado. Llama la atención que ni Lucas, el autor del libro de los Hechos, que nos da la última noticia de María, ni los mismos discípulos reunidos como estaban, le tributasen a María, distinción y homenaje religioso por haber sido ella la madre del Salvador en este mundo. La Biblia enseña que los lapsos sanguíneos terrestres, no tienen validez en el reino espiritual de Dios, 1 Corintios 15:50. En el reino de Dios, lo que vale es la obediencia a Dios. Ver Filipenses 2:5-11. Ante los ojos de Dios, María es un gran modelo para todas las mujeres, y para todas las madres de todas las razas. También para los hombres, María es un modelo de obediencia delante de Dios. Pues ella vivía en íntima comunión con Dios. Por eso nosotros debemos exaltar a María de acuerdo a la verdadera información, real y sencilla, acerca de ella, que encontramos en la Biblia. Ella fue favorecida por Dios, porque así le plació a nuestro Creador, y sin duda alguna, Dios quiere que veamos a María, como un modelo de obediencia hacia Él. La Biblia enseña que, cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, será cuando los hijos de Dios resucitarán, como está establecido en 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Cuando llegue esa ocasión, todos los hijos de Dios van a resucitar, incluida también María la Madre de Jesús. Porque la Biblia, en ningún lugar dice que ya María resucitó, y cuando ocurra ese gran evento de la resurrección de los hijos de Dios, entonces hemos de esperar que María la Madre de Jesús el Salvador,
se manifestará como una de las mujeres más sublimes, más destacadas, más sobresalientes, y más grandes entre las mujeres que vivieron en este mundo. La grandeza de Jesús se manifestó, después que Dios le resucitó, del mismo modo, la grandeza de María, oficialmente, desde el cielo, se manifestará después que Dios resucite a ella. Que Dios bendiga a usted ricamente.